Hoy, en la varita mágica de Eddie, queremos detenernos un momento, parar, respirar y hacer una recapitulación de lo que llevamos de año para, bueno, mirar atrás sin juicio y mirar también hacia adelante, ¿no? Pues sin miedo. Porque, bueno, cada fin de año, no solo una despedida, también es una oportunidad, ¿no? De dar nuevos inicios, de hacer cierres y de, bueno, esperar el nuevo año de una forma diferente. Entonces, no se trata de hacer listas interminables de propósitos, de objetivos, sino de preguntarnos qué quiero conservar de este año, qué necesito en mi día a día ahora, en la persona que soy ahora, y qué deseo cuidar, ¿no? en el próximo año. Hoy hablaremos de cómo cerrar el año desde la psicología emocional y la neurociencia y de una forma también sana y esperanzadora. Bueno, para esto nos acompaña Raquel Bañuls, directora de Psicólogas. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Sí, hoy estoy aquí para hablaros de esto, de los cierres, de cerrar etapas sin miedo y estar abiertos a lo nuevo con esperanza, con calma, con gratitud. Estamos a unos días de despedir este año 2025 y de dar la bienvenida a 2026 y me parece que es importante que hablemos, pues como decías, no solo de estas listas, de estos propósitos que yo me pongo para el nuevo año, sino de cómo transitar este cierre de año y dar la bienvenida a uno nuevo. Y vamos a hacerlo sin miedo. O al menos soltando, dejando parte de ese miedo, abrazándonos muchísimo desde la ternura, con un profundo respeto hacia todo lo que hemos vivido y hacia todo lo que vive esa persona y ha vivido durante todo este año, que es importante. Qué bien, qué bien. Así que bueno, vamos allá. Ujú, Raquel, ¿qué dirías que significa esto de cerrar un ciclo? ¿No? Se oye mucho, pero ¿qué significa esto desde la ujú. psicología? Bueno, cerrar un ciclo no es borrar lo que pasó, ¿vale? Esto es algo muy importante, no es olvidar lo que he vivido ni las experiencias que he tenido, sino integrarlo. Desde el humanismo o la Gestalt nos dicen que integrar lo vivido significa dar sentido a la experiencia, para poder soltar y darle la bienvenida a lo nuevo. Desde la neurociencia también nos dicen que se necesita comprender e integrar lo vivido para poder soltarlo, ¿no? Y dejar espacio para nuevas experiencias vividas de manera plena, auténtica y presente. Es un acto de conciencia que implica gratitud, aceptación y coherencia emocional. Wow, pero esto cuesta, Raquel, esto cuesta. Muchísimo, ¿Por qué muchísimo. cuesta tanto cerrar etapas? Bueno, nuestro cerebro hay que tener en cuenta que por protección busca estabilidad, es decir, vive los cambios como al menos como mínimo, como, ¡pum!, me pongo alerta, ¿qué va a pasar? ¿Esto va a ser peligroso o no? Va a hacer como una pequeña evaluación que ya nos va a hiperactivar. Por lo tanto, se mueve mejor en la estabilidad, como que las cosas no cambien, como medio de seguridad. Lo que pasa que de esa manera tampoco seguimos creciendo, seguimos evolucionando. Por lo tanto, el cambio es necesario. Y aunque nos despierte una primera sensación de pérdida y va a activarnos este sistema nervioso central, es importante vivirlo, aprender a integrarlo para que justo eso, esa primera alarma se transforme en algo tranquilo, en algo seguro y en algo que nos predispone al cambio de una manera adecuada y óptima. Por lo que se vuelve muy necesario, ¿no? Pero claro, ¿cómo sé yo, cómo sabemos cuándo tenemos que hacer un cierre? Hmm. ¿Cuáles son esas señales? Vale, pues a ver, necesitamos hacer un cierre cuando las señales son muy, digamos, como muy cansadas, ¿no? O que nos producen malestar, ¿eh? Pues cuando hay un cansancio emocional o una sensación de apatía constante, cuando hay pensamientos repetitivos, ¿eh? He entrado demasiado en modo automático o simplemente me vienen a la cabeza todo el tiempo: fíjate, esto no me gusta y por qué me ha sucedido y por qué en esto, pero de manera más repetitiva. O cuando hay falta de ilusión, es como necesito cerrar esto ya. ¿Cuántas veces nos decimos esto? Necesito que pase esta época ya porque ha sido dura, ha sido demasiado intensa y necesito soltarla. Ahí es cuando el cuerpo mismo, las emociones me están avisando de necesitamos cerrar. Y no solo ya digo por ese malestar, sino para estar abiertos a todo lo nuevo que va a venir, cerrando de una manera integrada lo que hemos vivido, aunque haya sido
pues digamos, un poco desagradable. Has comentado un término que me ha gustado mucho, que es soltar, ¿no? Y a mí me viene un poco a la mente la pregunta de... es soltar, ¿no? Muchas veces lo confundimos con rendirse. Entonces, no sé si aquí hay alguna diferencia. ¿Qué diferencia hay? Claro, soltar no es rendirse, no es abandonar, solo es reconocer que una etapa ya pues cumplió su función, simplemente. Es como esta etapa ya sucedió y tengo que soltarla, tengo que dejarla ir, que no la atrape esto con pensamientos recurrentes y demás, fíjate cómo es posible que haya sucedido, sino soltar para dar la bienvenida a otro. No voy a poder olvidar la experiencia, pero si la integro, esa experiencia no se quedará como una cicatriz duradera, sino como una cicatriz suave que poco a poco irá doliendo cada vez menos. Es verdad que muchas veces sentimos dolor por una etapa y tampoco consiste el soltar en negar ese dolor, justo lo contrario. Si yo sé que eso ha sido doloroso, puedo sentirlo de manera regulada, tendré más capacidad de integrarlo y luego seguir avanzando. Muchas veces, ¿no? Para cerrar se dice que haciendo algún ritual, una cosa así de cierre, ¿no? De forma que dejamos también un poco ahí esa parte que nos vincula o esa parte emocional. No sé si aquí nos puedes dar alguna práctica o algún ritual un poco para poder hacer este cierre desde la forma que tú dices, ¿no? También abrazando pues esas emociones, incluso el dolor. Claro, los rituales son súper necesarios para las transiciones, los cambios, tanto de etapa como los cambios puntuales que sufrimos, pues eso, en un cambio de año, en un cambio de trabajo, en cualquier cambio, son súper necesarios. Desde la sistémica ya nos dicen que los rituales muchas veces ayudan al propio sistema que está viviendo ese cambio a transitarlo mucho mejor, a poderlo integrar. Por lo tanto, es muy importante que elaboremos alguna pequeña actividad para transitar ese cambio, para cerrar ese ciclo y dar la bienvenida. Por ejemplo, podemos escribir lo aprendido, dejarlo a modo de diario, o podemos formular, ¿no? Intenciones emocionales, no solo metas, quiero conseguir esto, sino formular esas intenciones emocionales de cómo me quiero sentir a partir de ahora, ¿no? Quiero soltar esto que sentí para dar la bienvenida a esto nuevo. Practicar esa gratitud consciente, esto va a ser muy importante. Agradecer dentro de la situación aquello que ha formado parte de mí y que ahora voy a soltar para dar la bienvenida. Puede ser a través de una cajita que lo pongo dentro, incluso lo puedo enterrar como modo de cerrar la etapa. Puede ser como una carta que envío a no sé dónde como modo de cierre. Puedo hacerlo a nivel de ritual de muchas maneras. El sentido es dejar aquello que ha formado parte de mi vida para integrarlo y dar la bienvenida a lo nuevo. Qué bonito y qué divertido también, ¿no? El cerrar de una forma más amable, más agradable, más divertida, ¿no? Me conecta también con algunas tradiciones en algunas culturas que ya integran en el propio fin de año, en la propia Navidad, rituales de este estilo. Entonces, quizá, ¿no? Tenga que ver también con este cierre de etapas, inicio de nuevas etapas. Así que muy, muy interesante. Pero sí que es verdad, ¿no? Que conecta muchas veces con la culpa de cierro esta etapa, pero yo estoy satisfecha realmente, estos objetivos, estos propósitos. ¿Cómo podemos ahí cultivar un poco también la autocompasión con nosotros mismos? Sí, va a ser súper importante porque muchas veces el cierre de etapa se convierte esto en una revisión en cuanto a la lista de, además de esto no lo he cumplido, he fallado aquí, he fallado tal. Y además, claro, desde ahí todo lo que me plantee para el nuevo año va a ser en sobreexigencia asegurado. Entonces es muy importante cultivar la autocompasión. Quiero decir, ya no se trata de revisar ese checklist de qué he cumplido o qué no he cumplido, sino de reconocer lo vivido sin juicio, porque si he llegado hasta donde he llegado con lo que he podido, pues justo esto es un gran logro. No el resultado en sí, sino el proceso de todo el esfuerzo que he realizado durante ese año. Y de esa manera puedo ya abrazarme en ese proceso, ¿no? Incluso perdonarme el no haber llegado a esas expectativas que quizás me había planteado a principios de año, pues porque lo vivido es lo real, no lo imaginado que yo me planteé. En este sentido, practicar un ejercicio sencillo. Pongo la mano en el pecho, otra en el abdomen, respiro.
y me agradezco y me digo, estoy aprendiendo, puedo seguir adelante, continúo creciendo. Esto es cultivar la autocompasión. Qué importante, ¿no? Porque es verdad que muchas veces al principio de año no sabemos cómo nos va a ir el año. Entonces nos planteamos, pues mira, este objetivo, este otro, este otro. Y luego cuando pasa un año, que son 12 meses, que es un año entero, vemos que en realidad hay muchas cosas que nos han cumplido, pero no estamos poniendo también nuestro contexto. Muy no bien. sabemos lo que ha pasado ese año, no sabemos cómo nos hemos sentido. Justo. Oye, igual ha sido un año, bueno, súper bien o meses súper buenos y sí hemos cumplido esos objetivos y más. Y a lo mejor no, a lo mejor han pasado cosas que no teníamos previstas, que nos han tocado también esa parte emocional, nos han removido heriditas y claro, no podemos estar al 100% y que esto también es válido. Claro, y que es que muchas veces solo nos fijamos en aquellos objetivos que me he planteado referentes a la productividad. Quiero conseguir esto, quiero mantener el gimnasio en este año, pero justo lo que dices, realmente si yo he tenido que enfrentar emocionalmente diferentes experiencias, realmente ese ha sido el logro este año, el reto emocional que me ha planteado y que por ello, gracias a ello, estoy hoy aquí y he transitado ese año de una manera excelente emocionalmente, porque quizás se han sumado retos emocionales que no había previsto, como ocurre casi siempre en realidad. Desde ahí es muy importante soltar para abrazar lo nuevo. ¿Sí? Va a ser súper importante el abrazarnos, el comprendernos, el casi llevarnos, ¿no? En ese sostén, en ese abrazo, para estar serenos, para integrar, pero para estar serenos emocionalmente. Qué bien, Raquel. Y esto que dices de abrazar, ¿no? Que es tan importante y tan necesario también, abrazarnos ahí en nuestros contextos y en todo lo que hemos vivido para este cierre. ¿Qué actitudes nos podrían ayudar un poco, ¿no? A poner el foco ahí ya, bueno, hacerlo desde ese abrazo más amable. Bueno, pues la clave está en la presencia. En la presencia que tenemos que tener para con nosotros mismos, ¿sí? En ese abrazar lo nuevo que no implica eliminar el miedo, sino más bien caminar con él. Caminar con ese miedo que nos avisó, que quizás se quedó un pelín atrapado y que ahora voy a soltar desde ese abrazo, ¿no? Desde esa presencia, hoy estoy aquí, me siento segura con todo lo que he caminado y vivido y desde ahí voy a continuar hacia adelante, ¿sí? Esto sería abrazarnos, ¿eh? Así es que más que plantear grandes metas para el 2026, deberíamos empezar el año con pequeñas intenciones conscientes. Simplemente esto, cuidar el descanso, pues conectar con quienes queremos, ¿no? Los primeros nosotros, aprender a decir no, a poner límites, a veces los primeros a nosotros también. Importante eso. Todo esto es también crecer, abrazarnos y plantear un nuevo año desde lo emocional, desde la realidad emocional de cada uno. Wow, qué bonito, qué importante, qué tema tan práctico, yo creo, ¿no? Para nuestros oyentes también. Y además eso, ¿no? Que nos has dado también pautas reales de decir, bueno, ¿cómo empezamos este 2026 sin presiones, sin pues mucha sobreexigencia? Con esto, Raquel, bueno, hemos llegado al final del episodio. No sé si nos quieres dejar un polvo de estrella, ¿no? Para cerrar este 2025 y dar también la bienvenida a este 2026 que, bueno, está ahí a la vuelta de la esquina. Pues mira, yo más que un polvo de estrellas en sí como una frase, les lanzaría 3 preguntas a nuestros oyentes que creo que pueden ser clave para plantear un nuevo año distinto, un cierre de ciclo y un comienzo de un nuevo ciclo distinto. Estas serían preguntarse qué parte de ti se siente lista para cerrar un ciclo y cuál no desea esperar. ¿Qué emoción te gustaría que guiara tu nuevo ciclo? ¿Y qué voy a hacer para cultivarla? Y por último, ¿qué aprenderías si pudieras mirar tu año con ternura en lugar de exigencia? Wow, qué guay, qué bien. Yo creo que desde aquí despedir el año va a ser reconciliarnos con lo que ya hemos vivido y estar abiertos a lo nuevo con amor. Qué bien, qué importante. Ya tenemos ahí unas preguntas de guía, ¿no? Para ver cómo llevamos a práctica esto que estamos comentando hoy. Bueno, pues muchas gracias, Raquel. Gracias, ha sido un placer. Andrea. Buen cierre de año. Feliz año a todos. Exacto, y todas. Y buen inicio también. Buen inicio también de nuevo ciclo de 2026 y nos vemos a la vuelta. Nos vemos ya mismo. Sí. Un abrazo. Hasta pronto, un abrazo. Adiós.